Bueno, vamos a empezar entonces nuestra tercera clase ya de filosofía. Estoy compartiendo la pantalla y ustedes me confirman si es que la ven, ¿ya? ¿Te parece que ahora ven la pantalla, no? Chicas, Profe, sí la veo. ya, Sí, se puede ver. ya, listo, estamos bien entonces. Bueno, veníamos conversando en las clases pasadas de las controversias, cuál era su utilidad, ¿cierto? De si eran finalmente buenas o malas, de dónde surgían las controversias también. Y hoy día lo que vamos a ver son los factores e implicancias de las controversias, ¿ya? Está medio pegado el computador, parece. Ahí sí. Ya, entonces, dentro de los factores, ¿cierto? Que son, se refiere a todo lo que pueda influir en la controversia, ¿ya? De todas las razones por las cuales la controversia toma una postura o toma otras posturas, ¿ya? O sea, de dónde vienen las posturas de una controversia y qué hacen finalmente que también la controversia no se pueda resolver y que se mantenga como controversia. ¿Ya? A todo eso me refiero cuando hablamos de los factores que vienen a intervenir, ¿cierto? En la controversia. ¿Ya? Y dentro de los factores que encontramos en toda controversia, tenemos factores sociales, económicos y políticos. ¿Ya? Y podríamos añadir también quizás los valóricos, pero lo incluí dentro de lo social. ¿Ya? Bueno, y con implicancias me refiero a las consecuencias ya que traen estas controversias. Tanto el hecho de que exista la controversia como el hecho de que se pueda resolver. ¿Se escucha bien o está pegado? A mí se me escucha bien, profe. Sí Ya. se escucha bien, profe. En este lado está, así que se tiene que es una un poco más. Bueno, entonces referimos a las consecuencias que van a tener estas controversias. ¿Ya? Y esas consecuencias afectan a las personas y para ello y afectan a nivel entonces personal, a nivel pero se puede tener en cuenta entonces tengo los y así había controversia de mi pueblo, ya, eso es todo lo que le influencias y donde hay en todas las algunos hablan de las autores más por ejemplo voy a ver entonces que vos sobre muy creador de que han más a como es en el tiempo que sí con la se refiere la serie la sobre muy de y eso la humanidad era la voluntad de pensar entonces es que se puede hablar un poco de que entonces esta control por eso los factores son una cosa del libro lo que se de ver ya pues hay más campeonatos de Ironman y de América o los de Latinoamérica también que antes que era como que la de uno y tanto podría ser como lo de los factores son más políticos ya la universidad los porque si ustedes están de acuerdo o menos América con la el campeonato patriótico ya donde por eso está los valores de la bandera y esto y están en América están en Santa ya entonces la defensa de los valores patrióticos o sea, sobre todo también siempre es como el superhéroe que de llegar a acuerdos políticos con la Armada, ¿ya? Y es como súper ya, con eso, y bueno, tenemos ese Iron Man como libertino, en el fondo, en interesa, y solamente, bueno, él tiene mucho dinero, ¿cierto? Tiene éxito, tiene fortuna, entonces todo el mundo lo admira, no solamente por eso, también por eso es inteligente, ¿ya? Pero entonces, de, de la libertad, ¿cierto? Del poder en el fondo, si tienes dinero, hacer lo que sea, puede ser, construir una comunidad, ¿cierto? Que pueda ir, ¿ya? Tenemos estos dos, ¿ya? No sé, todo lo que ¿no? Ahora entonces, sí,
más importante, obviamente, esta controversia que yo les dejaba como... Tenemos que no se creen ustedes que se trata de la política, porque no se trata ahí. Bueno, aquí estamos en la controversia de cuál era el centro del universo, ¿ya? Ahora se pensó que el centro del universo era la Tierra, y luego vino un que se llama y por eso se habla como del giro copernicano, ya que la evolución a nivel de conocimiento de la ciencia, que él encontró una manera que en realidad el centro del universo, ¿ya? Cuando Copérnico dijo, obviamente se da por tiempo, ya no está de acuerdo con esa idea que vayamos analizando ahora, seguía sosteniendo que la Tierra es cierto porque la Tierra era la que tenía que estar al centro del universo. Después de Copérnico, vinieron algunos autores en esta teoría, como por ejemplo Galileo, ya que fue condenado por la y se le dio una de muerte, así para una teoría. Ya después de Galileo vinieron otros también sumando más y más evidencia, ya que finalmente, por supuesto, la ley como que que no existe, o sea, el hecho de que ya una de las dos teorías hoy sabemos que la Tierra en el Sol es que hay muchas galaxias, lo que pasa es que el centro del sistema es eso sí, pero el centro del universo no, porque no le bueno, en fin, pero a lo que vamos a esto es que en el fondo tenían la postura del geocentrismo, factores que ayudaron finalmente con necesito al cuerpo de los directores de la controversia. Bueno, que si me aparece así como un numerito, pero no me aparece el mensaje. A ver, Felipe, me mandó una carita. Ya. Felipe, ya que usted se sumó a la clase, no sé, ¿quiere comentar algo? Como para no hablar todo el rato yo. Estamos tratando de analizar la controversia que hay sobre el centro del universo, viendo qué factores jugaban en esta controversia. Voy a añadir a la lista, Felipe. Ah, ya, Felipe no tiene bueno el audio. Ya, a ver, voy a descargar entonces las respuestas para que podamos avanzar, ¿ya? Pero ustedes igual vayan pensando. Bueno, dentro, por ejemplo, de los factores políticos que teníamos, que como el principal factor en esta controversia en realidad, fue el dominio de la iglesia, ¿ya? En ese tiempo, la iglesia era realmente la que tenía el poder político, ¿ya? Independiente de que obviamente habían reyes. A ver, aquí Felipe nos dice, creo que las pruebas son suficientes para saber que el centro de nuestra galaxia es el Sol. Sí, Felipe, efectivamente, como yo estaba diciendo, no sé si tú alcanzaste a estar cuando lo dije, finalmente la controversia se resolvió, ¿cierto? Porque ya la cantidad de pruebas del heliocentrismo eran demasiadas, entonces ya no había manera de negar, ¿cierto?, esta realidad. Eso sería un factor que podríamos decir social, ¿ya? Del avance científico. El avance científico, por supuesto, fue un factor social que ayudó a resolver esta controversia, ¿ya? Ahí tenemos otro. Pero revisando entonces los factores que iban a favor del geocentrismo, ¿cierto? Teníamos, como les decía, el dominio de la iglesia político, y que estaba sustentado en ese dominio político y económico, además, por decirlo, sí, económico y político de la iglesia, se sustentaba en la Biblia, ¿ya? Entonces, en la Biblia, una mala interpretación de la Biblia llevó a la gente a pensar que en realidad la Tierra tenía que ser el centro del universo porque al ser nosotros las criaturas a imagen y semejanza de Dios, como las criaturas más perfectas de su creación, teníamos que tener un lugar privilegiado en el universo y no podíamos ser simplemente un planeta más que estuviese por ahí dando vueltas. Ya teníamos que ser el centro del universo porque teníamos que tener el lugar más importante dentro de la creación. ¿Ya? Entonces, bajo esta idea,
obviamente la iglesia eh, podía dominar, porque también ella era ¿cómo se llama? La institución más cercana a Dios. Entonces, por ende, ellos tenían que encargarse, ¿cierto?, por ejemplo, educar a la gente, ¿ya? De asesorar a los reyes y de tomar decisiones, ¿ya? De juzgar incluso, o sea, no, los juicios finalmente los decidían personas religiosas, ya como podemos ver, por ejemplo, lo que pasó en la Inquisición, que quemaban, por ejemplo, a los científicos, ¿cierto? Que iban en contra de su idea, quemaban también a las mujeres que ellos pensaban que eran brujas, ¿ya? Ahí pueden buscar una película que se llama Las Brujas de Salem, también en realidad es un libro, ¿ya? Donde se narra todo este suceso, ¿ya? Entonces también ahí socialmente, ligado también a los otros factores, eh, existía un miedo en la sociedad a todo lo que era como oscurantismo, ¿ya? Todo lo que pudiesen ser como ciencias medias extrañas para ellos, o sea, plantear el hecho de estar mirando las estrellas y preguntándose como el orden de algo, ya era un poco hereje, ¿ya? Porque tú no podías cuestionar la realidad, la creación de Dios. O sea, no tenías por qué tratar de averiguar en el fondo cuáles eran los criterios y el orden de Dios, porque solamente Dios conoce sus propios fines y sus objetivos. Entonces tú no podías cuestionarlo, no tenías por qué estar examinando la creación de él, ¿ya? Entonces ya estaba como una especie de reticencia hacia la ciencia, y además este miedo a que cualquier cosa podía ser media demoníaca, ¿ya? Los avances de la medicina, por ejemplo, el hecho de con un telescopio, ¿cierto? Que Galileo perfeccionó el telescopio, claro, o sea, tú mediante un instrumento hecho por el hombre, de repente veías un planeta mucho más cerca o una estrella, y eso para ellos era como magia, entonces era algo demoníaco, algo que no era natural, ¿ya? Entonces la sociedad también era bastante reticente a aceptar estas nuevas, estos nuevos avances científicos, ¿ya? Estos descubrimientos. Eh, entonces eso podríamos decir, socialmente existía ese miedo, esa desconfianza por la ciencia, ¿ya? Y también un apego a la tradición, porque resulta que uno de los filósofos más influyentes que hubo durante esa época era Aristóteles, ya que él era filósofo griego, fue muy importante, eh, y él, bueno, obviamente los filósofos, como todas las personas, se equivocan, ¿ya? Y él también sostenía una teoría geocéntrica, ¿ya? Con la Tierra en el centro. Entonces, uno no podía, en el fondo, llegar y cuestionar a Aristóteles, ¿ya? Porque era como la autoridad del pensamiento. Entonces era como, oye, ¿cómo tú, como científico, con tu juguetito este del telescopio, que puede estar incluso alterado, vas a venir a cuestionar las ideas del gran Aristóteles? ¿Ya? Entonces también estaba ese tema de como seguir con la tradición de los grandes filósofos y los grandes pensadores. A ver, aquí Felipe nos dice, no, todo de la galaxia lo habíamos leído, fueron las religiones las que cambiaron la forma de pensar del ser humano. ¿Cómo define Aristóteles al hombre? Bueno, lo define como un ser social. ¿Ya? Así el ser humano es un compuesto de alma con forma de cuerpo, cuya principal característica es la razón. Para Aristóteles, todo aquello que se mueve es movido a su vez por una causa y así sucesivamente. Lo vi en Google. Sí, Felipe, está súper bien. O sea, esto lo vamos a ver seguramente cuando ustedes estén un poco más grandes, que íbamos a estudiar lo que es la materia y la forma para Aristóteles, cómo están compuesto el ser, todos los entes y además el hombre. Y también nos habla de la causa eficiente, que es esto de que haya una causa que mueve, ¿cierto? Que genera el movimiento de algo, ¿ya? Y la causa primera, el primer motor es Dios. ¿Ya? Entonces, para Aristóteles la figura de Dios también era importante. Por eso también la idea de perfección, ¿cierto? En su idea de perfección,
el planeta Tierra tenía que estar al centro, y además esta órbita, ¿cierto?, que es por donde giran o se mueven los planetas, tenían que ser circulares, porque eso mostraba más perfección. Ya para los griegos, los círculos eran la figura geométrica más estable que había, porque obviamente no tienen un círculo es continuo, 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 entonces es muy estable como estructura, ¿ya? Y por eso se pensaba que si Dios creó el universo, tendría que haberlo creado de la manera más perfecta posible, siguiendo los círculos, ¿ya? Entonces que todo tenía que tener como un orden circular, ¿ya? Y bueno, si ustedes ven ahora van a entender por qué este problema de los círculos trajo un gran problema para plantear que en realidad era el Sol el que estaba al centro, ¿ya? Porque si resulta que el círculo era, el movimiento de los planetas, la rotación era circular, entonces no tendría que haber una diferencia como en el sentido de, por ejemplo, las estaciones del año, ¿ya? Porque siempre la Tierra tendría la misma temperatura, porque estaría a la misma distancia siempre del Sol. Si el movimiento fuese el círculo que sigue, ¿cierto?, fuese circular, no se explicaría entonces que siempre tenga la misma temperatura la Tierra. O sea, perdón, se explicaba entonces que sí la tenía. ¿Ya? En cambio, si es, entonces decíamos, ¿cómo podemos plantear, ¿cierto?, que es la Tierra la que gira, si tenemos las estaciones del año, ¿ya? Entonces tiene que ser el Sol el que se mueve alrededor de la Tierra en un círculo, ¿ya? Y al final se descubrió que en realidad estos movimientos de los planetas no es circular, ¿ya? Sino que son más como ovalados, ¿cierto? Entonces eso hace que la Tierra a veces esté más cerca del Sol y a veces más lejos, y así existen las estaciones del año, ¿ya? Bueno, pero ahí nos estamos yendo como a detalles, así que vamos de nuevo a lo más concreto. ¿Ya? Dentro de los factores económicos, ¿ya?, tenemos también el hecho, por ejemplo, de que la iglesia, como controlaba la mayoría de las cosas, la educación misma, incluso todo lo que eran las bibliotecas, los museos, los libros, ¿cierto?, las imprentas, eh, los institutos, muchas veces, bueno, hasta el día de hoy tenemos muchos colegios, institutos que pertenecen a la iglesia, ¿ya? A la iglesia católica me refiero. Entonces había un acceso a la educación más limitado también, ¿ya? Y un financiamiento para hacer ciencia, porque para hacer ciencia tú necesitas presupuesto, para hacer tus experimentos, para construir tus instrumentos de medición y todo eso. Y el financiamiento muchas veces tenía que venir desde la iglesia, pero la iglesia no estaba dispuesta a financiar este tipo de herejías, ¿ya? Entonces ahí también ese factor económico igual influyó en que quizá se podría haber hecho estos avances mucho antes, ¿ya? Bueno, pero así también tenemos factores que ayudaron al otro lado, ¿cierto? Al lado del heliocentrismo, ¿ya? Por ejemplo, políticamente muchos reyes ya estaban cansados, empezaron a cansarse del dominio de la iglesia, ¿ya? Entonces, ahí sí empezaron quizás a prestar más oído a los científicos, ¿ya? Económicamente, ellos también empezaron a descubrir que los avances tecnológicos eran necesarios, porque si no nos íbamos a quedar atrasados también, ¿ya? Ellos como reyes tenían que obviamente velar por tratar de mantenerse tecnológicamente suficientes, por ejemplo, para poder defender ¿cómo se llama? Su reino, ¿cierto? De invasores y todo eso. Entonces, obviamente la tecnología siempre fue algo importante para todos los que tratan de gobernar, y entonces se daban cuenta en realidad que la iglesia entorpecía este proceso, ¿ya? Y eso también fue un factor. Bueno, y socialmente la gente también empezó a tener una especie de sentimiento como de frustración y de injusticia por culpa de la iglesia, porque en realidad con la Inquisición fueron demasiado duros, como que se le pasó un poco la mano, ¿ya? Quemando brujas, quemando científicos, o sea, realmente todo era una herejía. Hubo un tiempo incluso que la música se consideraba hereje, ya solamente se permitía la voz humana,
¿ya? ¿Por qué? Porque si el hombre era la criatura más perfecta, entonces la música tenía que ser hecha por la voz humana, porque la voz humana era el instrumento más perfecto. Ya imagínense la locura. ¿Ya? Entonces, por un lado eso, ese sentimiento como de frustración, de injusticia, y también por otro lado el desarrollo como de una curiosidad, del asombro, ¿cierto?, que tenían los científicos, y, y la influencia de otras culturas también, que, no, que al final ponían de manifiesto que las cosas no eran necesariamente solamente de un modo, ¿ya? Que también habían otras religiones, por ejemplo. El encuentro con el mundo islámico, por ejemplo, vino a demostrar que realmente existía un mismo Dios, pero ellos tenían otros ritos también, ¿ya? Entonces viene a poner un poco en duda también este orden de la Iglesia Católica de hace 2 años, ¿ya? ¿Cómo estamos de tiempo? Digamos, bueno, estamos como un poco cortos de tiempo como para ver todas las otras controversias que les tenía, pero bueno, para que ustedes las vayan pensando, ¿ya? También tenemos la controversia famosa, ¿cierto?, de la época de la conquista, ¿ya?, sobre si los indígenas eran o no humanos, ¿ya? Y aquí lo que se discutía era realmente eh, qué clase de humanos eran los indígenas, porque se pensaba, bueno, tienen nuestra forma, ¿cierto?, humana, pero en realidad ellos no tienen alma, ¿ya? Ese era el argumento. Y que al no tener alma eran en realidad como más cercanos a los animales que propiamente a los humanos, ¿ya? Esa era como una de las discusiones que habían, que realmente eran humanos igual que los demás, que es cierto que los europeos, o eran distintos, ¿ya? Y bueno, aquí vamos a hacerlo un poco más corto, ¿ya? Políticamente, eh, claro, esto, si se pensaba que no tenían alma, esto justificaba, por ejemplo, el dominio español, ¿ya? Y las matanzas también. Entonces también eh, socialmente la gente también se quedaba como con la conciencia tranquila de, por ejemplo, de la indígenas, que tal no eran hablados como tal, ¿ya? Bien, socialmente tenían otros eran extrañas, la azteca, y así un fin de cosas que la cultura europea no entendía, causando, ¿ya? Porque en esta época el oscurantismo a las personas, ¿ya? Todo eso que por armonía, como igual una visión ahí bien religiosa. Y económicamente, el acceso a mano de obra mucho más barata que traer a de un americano, ¿ya? Bueno, también, por ejemplo, no mira, o sea, ¿qué más da quitarle las vacas? O sea, pero lo que fue la muy importante, porque la iglesia, bueno, se afán de conseguir esta iglesia, entonces, y para poder había que entonces tenía sentido tenía que ser negocioso, ¿ya? Por eso la defensa de los indígenas, ¿ya? Y por todo día van a ser ¿ya? Bueno, también económicamente, entre ámbitos económicos, ¿ya? Y más, socialmente también se dio el mestizaje, donde realmente de indígenas o españoles se tenían hijos, y estos hijos entonces, ¿qué caían? Tenían, no, realmente es algo que finalmente eran, que tenían derechos. Bueno, ahí les dejé la imagen en su experiencia. Y yo les voy a dejar como tarea, porque estamos bien pasados el político, depende de ser un tenga eso, así que con el curso de la ciencia, que ¿ya? Y bueno, por supuesto también tiene que se ven ahí en la varias controversias religiosas, políticas, científicas, ¿cierto?